Hola, ¿qué tal a todos y todas? Una vez más aquí en la entrevista con el Longino. Como se han dado cuenta, no estamos en nuestro estudio, estamos en un espacio diferente. La razón es porque nuestro invitado de hoy ha ido muchas veces, pero también él quiso recibirnos en su oficina, en su espacio de trabajo diario. Vamos a hablar de la cuenta pública que pasó en la región, de la cuenta pública que viene, que tiene que dar el presidente. Vamos a hablar de seguridad, un tema que a toda la comunidad le preocupa. Vamos a hablar de temas que son interesantes para la región, que son interesantes para la ciudad y por supuesto a través de siempre por las pantallas de www.diariolongino.cl, a través de todas nuestras plataformas. Hoy en la entrevista con el Longino, Daniel Quinteros, delegado regional presidencial. Como lo anunciamos, hoy conversaremos de los temas importantes de la región. Como siempre, es costumbre acá en la entrevista con el Longino, en el despacho de la delegación presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros. Muchas gracias por recibirnos, delegado. Muy buenas. ¿Qué tal, Rodrigo? Mucho gusto de recibirlos acá al Longino TV en nuestra casa, en la casa de la región, que es la delegación presidencial. Así es, porque ha ido varias veces usted allá y ahora nos tocó venir a vuestra casa, a nuestra casa. De local y de visita. Bien. De local y de visita. Hablando de visita, bueno, eso lo dejamos para el final, ¿no? El partido último de local lo conversamos después. Lo conversamos, ¿no? Al final. Sí. Lo importante. Recientemente, 2 semanas, si la memoria no me falla, usted dio su segunda cuenta de gestión en la región, donde los temas fundamentales son los que a la gente realmente todavía le preocupa: seguridad, educación, salud. ¿Cuál es el balance para conversarlo hoy día que se realiza en este 2024? A ver, las cuentas públicas son un ejercicio esencialmente democrático, en donde la autoridad, digamos, hace el ejercicio de dar cuenta de lo que se ha hecho y de lo que viene. Pero sabes que también es un ejercicio interesante para quien le toca elaborar la cuenta pública, porque muchas veces en el día a día cuesta mirar a veces el conjunto de acciones que realiza un gobierno en un determinado territorio, en este caso Tarapacá, y al estar de alguna manera forzado a hacer el ejercicio, digamos, de resumir en poco más de 40, casi 50 minutos, 19 carteras más el Ministerio del Interior y todo el trabajo que hace la delegación en materia de seguridad en conjunto con las policías, el Ministerio Público. La verdad que es un ejercicio bien interesante. Uno logra ahí percatarse del avance que hemos tenido en la región en materia de seguridad fronteriza, en materia de seguridad en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros barrios, pero también áreas importantes que a la comunidad le interesan, como por ejemplo la conectividad, el poder llegar con desarrollo rural a distintas localidades a través de APR, digamos, todo el trabajo que realiza el MOVI, vialidad, digamos, en el mantenimiento de los caminos, las rutas, las carreteras, los avances que hemos tenido en deporte, los avances que hemos tenido en cultura. De hecho, ayer y anteayer estuvimos en el Día de los Patrimonios, 25 años de la fiesta cultural más grande de Chile, y creo que el marco de público fue extraordinario. La gente se sumó con muchas ganas a las distintas actividades que estaban organizadas, no solamente por las instituciones públicas, sino que de manera muy importante por las organizaciones sociales también, comunitarias, que se sumaron con muchas ganas, que pusieron a disposición sus patrimonios vivos, también sus patrimonios humanos. Bueno, Tarapacá es, bueno, yo soy iquiqueño de tomo y lomo y amo lo que significa la cultura iquiqueña y lo que es la tarapaqueña fundamentalmente. Pero somos una región que tiene un patrimonio vivo constante, no solo por los nombres, la historia de sus deportistas o de sus gestores culturales, sino también lo que se puede vivir, sobre todo en la provincia del Tamarugal, con la fiesta de la Tirana, la fiesta de San Lorenzo, el histórico patrimonio que dejaron las salitreras. Entonces eso creo que es un tema muy importante de rescatar. Es una mezcla bien interesante, la verdad que es una región rica, como tú dices, en patrimonio, en memoria, en historia. Es además la región que tiene mayor densidad arqueológica en todo el país, por ejemplo. Entonces, efectivamente, cuando uno recorre la región, se da cuenta que hay mucho por descubrir. Y además el iquiqueño, el tarapaqueño, es muy celoso, ¿no? Valora muchísimo el patrimonio local, y creo que eso también se vio ayer con los bailes, con los cantos, con la música, con teatro, con pasacalles, con conversatorios, con una serie de actividades que creo que lograron convocar a la comunidad y cumplir el objetivo de tener una fiesta cultural en nuestra región. Exactamente. Delegado, lo voy a ir cambiando de tema.
habló que uno de los temas fundamentales que son parte de la cuenta pública y que desde la suma de ellas tiene que ver con la seguridad, que es un tema que particularmente a los tarapaqueños y tarapaqueñas nos interesa por sobremanera. Un dato de la causa. Creo que nunca ha venido un subsecretario del Interior tantas veces a una región como lo ha hecho el subsecretario Monsalve. ¿Eso qué significa? Desde el lado del vaso medio lleno, que el gobierno está preocupado por la seguridad, y el vaso medio vacío es que estamos sobrepasados o colapsados con una seguridad que todavía no podemos encontrarle una vuelta al tema, que tenemos todavía problemas en migración. Bueno, el paso fronterizo ya se habilitó un 24/7, sí. Pero ¿cuál es la mirada que debemos tener? Sí, a ver, yo creo que las múltiples visitas que ha tenido el subsecretario Monsalve a la región, no solamente en Iquique, sino que muchas veces en Colchane también, dan cuenta de la prioridad que tiene para el gobierno el poder controlar la seguridad y las fronteras en Tarapacá. Creo que las instituciones de la región y quienes ejercemos los roles de autoridades hemos logrado transmitir de buena manera hacia el nivel central la importancia que tiene controlar la región, no solamente para la región, sino para el país. Entonces creo que se ha logrado entender y comunicar el mensaje de que controlando las fronteras de Tarapacá protegemos al resto del país, y eso es un compromiso que ha tomado el gobierno desde un primer minuto. Yo, en lo personal, nosotros cuando asumimos el 11 de marzo, yo el 12 de marzo estaba en Colchane, en ese momento con el general Telchi de Carabineros, revisando la situación, viendo cuáles eran las brechas, digamos, que teníamos para mejorar, y creo que hemos logrado hacer un tránsito efectivo y responsable hacia un mejor estándar en materia de seguridad fronteriza. Eso en términos de infraestructura, eso en términos de tener implementación o dar incluso, no sé si privilegios, pero sí dar las herramientas al personal de las Fuerzas Armadas o también de aduanas o de PDI, Carabineros, para que puedan tomar medidas distintas. Eso en términos, pero en términos más duros, de números, ¿ha bajado el ingreso de personas irregulares o ilegales, como algunos lo pueden nombrar? Sí, mira, efectivamente los resultados muestran que los distintos indicadores que tenemos en esta materia es un número difícil de calcular, pero cuando uno mira los datos de Carabineros, se muestra que hay un descenso, digamos, en los ingresos irregulares. Lo mismo con los datos del Ejército, y también incluso si uno toma en cuenta los datos de la Policía de Investigaciones, que en el caso de la Policía de Investigaciones es una denuncia que se puede hacer en el momento del ingreso o en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar del país. Incluso ese dato también muestra que van a la baja. Entonces, es un conjunto de medidas que ha ido fortaleciendo la seguridad en frontera, que nos ha permitido tener un descenso, ¿no?, en los ingresos irregulares, pero además con un cambio importante en la composición de los flujos. Cuando nosotros asumimos el gobierno, la mayor parte de ese flujo eran personas venezolanas que venían como parte de este éxodo masivo que hemos vivido en la región sudamericana. Pero también ha habido un aumento, por ejemplo, en los últimos años de la cantidad de personas bolivianas que son sorprendidas ingresando por pasos no habilitados, por un sinnúmero de razones, algunas comerciales, algunas laborales, algunas también de fiestas religiosas y otras actividades de ese tipo. Y hoy día, cerca de un tercio del flujo que nosotros detectamos ingresando irregularmente por la frontera son personas bolivianas para quienes sí aplica la reconducción. Por lo tanto, tenemos un estado de cosas que es distinto, y ahí efectivamente se requiere más dotación, y efectivamente nosotros cambiamos del decreto 265 al decreto 78 de infraestructura crítica, que no solamente aumenta la dotación, sino que aumenta las facultades que tienen los cuerpos militares para operar con funciones policiales en frontera, para controlar, para registrar, para detener en caso de que haya delitos, pero también requiere aumento en los recursos para tener un estándar de control que el país no tenía. O sea, cuando nosotros decimos que hemos invertido $1 millón en la primera etapa de un proyecto bien ambicioso que es el proyecto Cifrón, lo que estamos diciendo es que ese funcionario policial y militar que antes tenía que estar debajo de un toldo, porque efectivamente eso era lo que ocurría, hoy día tiene aire acondicionado, calefacción, tiene una cama, tiene una ducha con agua caliente, a 3.600 metros de altura, con conectividad satelital, con cámara diurna y nocturna, con un sector dentro de ese puesto de observación que está blindado, y por lo tanto con las condiciones que le permiten a ese funcionario ejercer esa misión crítica que el Estado le ha encomendado. Pero además
hoy día estamos avanzando en la segunda etapa del proyecto Cifrón, que va a expandir estos puestos de observación en la frontera. Creamos una base de patrullas que no existía en Colchane para el ejército, para poder tener una capacidad de respuesta y de reacción más rápida. Y con Carabineros también estamos trabajando en dos proyectos que son tremendamente relevantes para el sector de frontera. Lo primero es que hemos tomado la decisión como gobierno de elevar de categoría de subcomisaría a comisaría de Colchane. Sí, lo que le da mayor y eso, recurso, mayor lo que le da mayor personal. recurso, mayor infraestructura, mayor dotación. Pero el Estado es lento. El Estado es lento para llegar con las inversiones. Por lo tanto, un cuartel policial fácilmente se puede demorar entre 5, 6, 7 años, digamos, en llegar a construirse desde el momento en que uno toma la decisión de comenzar. Nosotros ya hemos tomado esa decisión, por lo tanto esos tiempos ya van corriendo, pero entendemos la urgencia que esto tiene y por lo tanto durante este año nosotros vamos a comenzar la instalación de una comisaría modular de alto estándar con habitabilidad para casi 90 funcionarios policiales, que nos va a permitir reforzar de manera efectiva y además con personal que tiene la especialización de frontera y que por lo tanto puede contribuir de manera significativa a esto. Pero el segundo proyecto, y que va muy de la mano, es el proyecto del muro digital. Sí. Y el proyecto del muro digital lo que va a permitir es desplegar una serie de equipamientos en frontera que básicamente a través de radares y otras tecnologías que permiten esa conectividad vamos a tener una capacidad de identificación completa de los flujos que ocurran en frontera y lo que estamos, y por eso nos estamos preparando con el ejército, con Carabineros, para tener también una capacidad de respuesta. O sea, en una primera etapa uno tiene que identificar el flujo y después hay que lograr responder en a este eso. marco es un poco para prevenir, evitar, controlar lo que pueda pasar a partir de ahora con estos dos proyectos que son interesantísimos. Pero vamos bajando un poco desde Colchane hacia abajo. Usted habló hace un momento del MOP y la conectividad, que entiendo también tiene que ver. Telecomunicaciones y transporte, pero también el MOP. Por supuesto. Dos líneas, ¿no? Uno, las lluvias de verano otra vez nos dejaron sin conectividad y sin caminos hacia Colchane, hacia las localidades rurales que están más siempre afectas por las lluvias estivales. Y por otro lado, la sensación, y es un tema que creo habérselo preguntado en otro momento, la sensación de inseguridad de la gente, de la comunidad, sigue estando asociada no solo a la delincuencia en sí, sino a la violencia que tiene la calidad, la gran fuerza que pone de miedo a la gente y que siempre está asociada al extranjero. Dato, los últimos antecedentes donde hubo crímenes de alto impacto se vieron inmiscuidos extranjeros. ¿Cómo podemos manejar eso? Un lado, la conectividad, que tiene que ver solamente con infraestructura, y el otro con sensaciones y con acciones concretas. Mira, respecto de las emergencias que ocurren en nuestros periodos estivales, sobre todo en el altiplano, yo diría que durante este último verano tuvimos la oportunidad de ver, ¿no? En terreno, que las inversiones que se han realizado años anteriores nos han permitido anticipar, nos han permitido mitigar, nos han permitido preparar a las comunidades y los territorios para poder tener más resiliencia para efectos de responder a este tipo de situaciones. Con el nivel de lluvias que tuvimos este verano, podríamos haber tenido catástrofes muy importantes. Pero, por ejemplo, particularmente el MOP ha venido haciendo sistemáticamente una serie de inversiones en gaviones, en sistemas aluvionales y una serie de infraestructura que permite responder de mejor manera a esa conectividad. Además teníamos maquinaria dispuesta muy cerca de los lugares que se vieron afectados, tuvimos la colaboración del ejército, tuvimos una coordinación muy estrecha, particularmente con la alcaldesa de Camiña, que se vio afectado durante varios días, ¿no? Y ahí la verdad que, por ejemplo, no tenemos ninguna vida que lamentar. Y eso ya es un avance respecto de años anteriores. Las afectaciones fueron menores. Hay recursos dispuestos para poder reparar aquello que se vio afectado, particularmente los sistemas de riego, por ejemplo, que para la comuna de Camiña son tremendamente importantes. Y eso es parte, digamos, del esfuerzo que ha hecho el Estado durante los últimos años y que sin duda tenemos que seguir profundizando, porque al final, cuando hubo este cambio de la ONEMI a Senapred, no es solamente un cambio de nombre, hay un cambio en la lógica con la cual el Estado y el país se prepara para enfrentar las emergencias, pasando de una lógica reactiva a una lógica preventiva. Y es ahí donde creo que hemos ido dando pasos importantes. Ahora, respecto a las situaciones más relacionadas al delito, a la violencia, mira, efectivamente hay participación de personas extranjeras en delitos violentos a los cuales no estábamos acostumbrados, que nos conmueven como comunidad, que impactan, que generan temor, que generan inseguridad,
pero también hemos visto y hemos tenido la posibilidad desde el gobierno de poder mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones para poder encontrar a los responsables, tomarlos detenidos, llevarlos ante la justicia y condenarlos. Nosotros en esta región tenemos, creo que números que a veces se comentan poco, pero por ejemplo, la Policía de Investigaciones tiene uno de los porcentajes de esclarecimiento de homicidios más altos en todo el país, por sobre el 70%, incluso llegando al 80%. Lo mismo pasa respecto al Ministerio Público. También tenemos un Ministerio Público donde hoy día están funcionando los equipos ECO, donde hay un centro de análisis de evidencia digital y donde hay una serie de recursos desplegados, tanto en el Ministerio Público como en las policías, para efectos de lograr que el Ministerio Público también tiene una tasa de condena respecto de delitos violentos como los homicidios o los secuestros u otros delitos de esa naturaleza, que también están muy por sobre la realidad nacional. Por lo tanto, creo que con el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, el Plan Calle Sin Violencia y la serie de programas más específicos, digamos, hemos logrado contener. De hecho, de lo que llevamos de este año, tenemos un 33% menos de homicidios respecto del mismo periodo del año anterior. Del 2022 al 2023 bajó en un 17% los homicidios. Los delitos violentos durante el 2023 bajaron un 15,5% respecto del 2022, y en lo que va de este año, el conjunto de delitos que mide el STOP, el Sistema Táctico de Operaciones Policiales, ya lleva un 15,7% menos respecto al mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, las cifras muestran que vamos por un camino correcto. Que por cierto, esto nos busca desconocer, y esto es parte, digamos, de la polémica que se genera muchas veces cuando uno da a conocer estas cifras. No estamos diciendo que está todo bien. Yo quiero eso sacarlo absolutamente de la mesa. Estamos diciendo que estamos en un momento complejo, que tenemos que trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos que tenemos como región y como país, pero que los resultados nos muestran que los esfuerzos que hemos realizado hasta ahora van por el camino correcto. Delegado, bueno, estamos aquí en www.diariolongino.cl a través de todas nuestras plataformas. Estamos conversando con el delegado presidencial en su casa. Hoy día nos recibió él, como habíamos dicho al principio. Todos estos números porcentuales, sin duda, muestran que se ha ido avanzando, se han disminuido algunas tasas. Se lo quiero concentrar en términos de Iquique, que es la que concentra la mayor densidad poblacional. Quizás Alto Hospicio también se puede sumar en este sentido. ¿A quién le tenemos que pedir respuesta? ¿A la delegación presidencial, Carabineros, a la PDI, al municipio o a los municipios? Cuando, por ejemplo, la gente por otros medios, por radios, por la impresión de papel o incluso por redes sociales, todavía insiste que hay sectores que están tomados por la delincuencia, el centro fundamentalmente, que se ha hecho una mejora, pero siguen siendo sectores, Tarapacá, Amunátegui, Juan Martínez, la misma Plaza Condel. ¿Qué hay que hacer para poder tener esa, como dicen, todo tiempo pasado fue mejor, para tener esa Plaza Condel antigua, donde incluso hoy día escuchaba algunos se recordaban del Boulevard de Cristal? Usted es muy joven probablemente. Pero me acuerdo de eso. No se acuerda, pero... Recuerdo esa historia. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mira, quien tiene que dar la respuesta es el Estado, y eso quizás es una frase muy genérica que al vecino o vecina que está viendo esta entrevista probablemente no le genera una mayor claridad. Pero finalmente creo que es importante explicarle a la comunidad cómo funcionan las cosas. Porque cuando ocurren situaciones como la que usted describe, nosotros al asumir el gobierno evidentemente priorizamos cuando uno tiene recursos escasos. Los recursos policiales, los recursos en materia de seguridad son escasos y por lo tanto uno tiene que priorizar respecto de aquellos delitos que son más violentos, de aquellos delitos que son más graves, y de aquellas situaciones que pueden generar un potencial de afectación mayor a la población. Sí, pero esto se puede producir en esta clasificación de delitos, supongamos, de repente un lanzazo versus un homicidio, obviamente no hay punto de comparación, pero no se puede producir un efecto dominó al dejar que esto pase y sigamos avanzando. El centro, la gente cierra a las 5:30, 6 de la tarde, el comercio se va, no anda transitando por ahí. Porque yo estoy de acuerdo, entiendo la división que el Estado es el que tiene que hacerse cargo, pero la gente de a pie es una división jurídica, o sea, para ellos el Estado es lo mismo que un gobierno. Mira, lo que pasa es que el gobierno tiene, por supuesto, y cuando usted pregunta a quién hay que pedirle explicaciones, nosotros estamos absolutamente disponibles para dar esas explicaciones. Y esas explicaciones tienen que, evidentemente, considerar a todos los poderes del Estado y a todos los niveles de gobierno. Entonces nosotros hemos tenido como gobierno una disposición a trabajar en conjunto con todos los poderes del Estado, incluso con aquellos que son autónomos y que no dependen del Ejecutivo.
Por ejemplo, el Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público tiene una dotación de fiscales que está establecida por ley, una ley orgánica, que es muy difícil de modificar, pero de hecho tenemos un proyecto de ley que busca fortalecer al Ministerio Público y entregar, ampliar, digamos, la planta y generar, por ejemplo, un proyecto de ley, una ley que ya está aprobada, la Fiscalía Supraterritorial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un conjunto de elementos que van produciendo esa seguridad que la ciudadanía espera. En materia legislativa somos el gobierno que ha tramitado una mayor cantidad de proyectos de ley, muy por sobre lo que venían gobiernos anteriores realizando, y eso que todavía no quedan cerca de 2 años de gobierno, digamos, ¿no? En materia presupuestaria, somos el gobierno que históricamente ha aumentado en mayor medida el presupuesto en materia de seguridad, un 4,4%, una fuerte inversión. el 2023 un 5,7% para este año, y esperamos también tener un aumento importante para el año que viene. En materia de coordinación con los distintos niveles de gobierno, no solamente hemos presentado iniciativas legales que permitan a los gobiernos regionales y a los gobiernos municipales incorporarse también con tareas, con facultades, pero también con recursos para poder hacerse cargo de la seguridad en tareas que son súper importantes para la comunidad, como puede ser la prevención de los delitos y también la atención a víctimas, ¿no? Y también, por ejemplo, yo creo que una medida que está todavía en implementación, pero que va a ir produciendo esa seguridad vecinal que la comunidad espera, es, por ejemplo, el OS-14. Sí. Una medida que cuando nosotros asumimos el gobierno no estaba implementada en la región. Hemos logrado avanzar de manera muy intensa. Los 7 comunas de la región tienen ya firmado y suscrito sus convenios con Carabineros, lo cual permite que un carabinero vaya dentro de una patrulla municipal, por lo tanto amplificando no solamente el radio de acción de Carabineros, sino que también mejorando la capacidad que tiene ese dispositivo municipal de responder ante un delito menor, por ejemplo, o ante una incivilidad. Por lo tanto, cuando uno se pregunta quién es el responsable de la seguridad, somos todos los actores estatales, incluso sociales y comunitarios, quienes tenemos la posibilidad de contribuir a una mejora en materia de seguridad, y es ahí donde nadie se puede quedar atrás. Entonces, los municipios han estado invirtiendo en cámara a través de recursos del gobierno regional, eso se saluda y se celebra. Ha habido una renovación de los vehículos municipales, por ejemplo, para mejorar también las capacidades en materia de respuesta ante delitos e incivilidades. También creo que eso contribuye de manera muy efectiva, pero hay todo un conjunto también de iniciativas legales que requieren pasar, digamos, su trámite legislativo para poder entregarle a ese funcionario municipal no solamente las atribuciones, sino también los resguardos para que agredir a un funcionario municipal que está en el ejercicio de funciones tan críticas como esa no salga gratis, tenga efectivamente una sanción agravada, y eso permita darle también un respaldo a ese funcionario que ejerce funciones que son claves para la comunidad. Perfecto. Delegado, vamos a hacer un pequeño corte, como siempre corresponde, y ahí seguimos hablando. Le anticipo, vamos a hablar del tema de seguridad y colegio y lo que pasa con la cuenta pública del jefe. Del presidente. Vamos a un corte y volvemos. En el Oasis de Pica podrás encontrar un lugar para tu descanso y tranquilidad. Confortables habitaciones y hermosas áreas comunes. La amabilidad del personal, la calidad de su servicio hacen que tu estancia en Hotel O'Higgins de Pica sea inolvidable. En el camino del Inca, antigua ruta caravanera, Hotel O'Higgins te espera en Pica, la flor del desierto. Hotel O'Higgins, Balmaceda 6, San Andrés de Pica. Ven con tu familia o por trabajo, Hotel O'Higgins te espera. Excelentes habitaciones, rápida conexión a internet, un servicio de cocina regional que resalta los sabores del norte. La elección del alojamiento juega un papel clave en el éxito de cualquier viaje. Hotel O'Higgins cumple con tus expectativas. Balmaceda 6, San Andrés de Pica, Hotel O'Higgins te espera. Ya estamos de vuelta aquí conversando con Daniel Quinteros, el delegado presidencial regional de Tarapacá. Una conversación súper interesante, súper directa, y con siempre, con la disposición que tiene el delegado de conversar los temas que, aunque sean álgidos y candentes, no le quita el cuerpo a la jeringa, por decir alguna cosa. Delegado, entonces, vamos a hablar en un tema un poquito más nacional y después conversamos, por favor, del tema de seguridad y colegios. Escuchaba el otro día en los medios nacionales en términos de
de análisis sobre la futura cuenta de gestión del presidente Gabriel Boric, que la da en esta semana, si la memoria no me falla, con que esta es la última cuenta de gestión que él puede hacer para mostrar resultados, que ya la del año que viene sería como un resumen, no hay más por hacer. ¿Cómo toma eso el gobierno, esas críticas que se le hacen? A ver, bueno, más que una crítica, una realidad. Todo gobierno tiene una secuencia, digamos, ¿no?, de eventos que van marcando el ritmo de su trabajo. Sin duda que esta cuenta es probablemente una de las más importantes. Yo creo que también va a ser una de las más contundentes. Creo que hay bastantes resultados por mostrar en materia, por ejemplo, de trenes para Chile, cómo se ha avanzado en esa materia, en materia de inversión privada, contra todos los pronósticos en materia económica que existían cuando asumimos el gobierno. Hoy día tenemos una inflación que está controlada, un IMASEC que está creciendo, una tasa de política monetaria que está controlada, una inversión extranjera que está aumentando, una inversión pública que llega a esos territorios donde las comunidades esperan que llegue, y por lo tanto creo que ahí tenemos buenos anuncios. Además, hemos tenido un trabajo creo que muy importante, muy significativo en poder atender situaciones que por mucho tiempo, por muchos años, no habían sido recogidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, la ley de pago de pensiones de alimentos. Una realidad que afecta a miles de mujeres en nuestro país que de manera muy injusta han tenido que endeudarse o vivir en la pobreza, producto de que sus progenitores, que en algún momento quizás incluso fueron pareja, no se hacen cargo de una responsabilidad que es inherente a ese progenitor o esa progenitora. Por lo tanto, creo que iniciativas como esa han marcado de manera significativa la vida de las personas, y es ahí donde el presidente va a concentrar seguramente sus anuncios, pero también invitando a la comunidad nacional y particularmente a la oposición en esto, a llegar a buenos acuerdos para el país. Tenemos por delante, creo que la necesidad, la obligación como Estado, como país, como una comunidad nacional, de mejorar las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas hoy. Y ahí el gobierno tiene una propuesta que es muy clara, una propuesta que incluso en gobiernos anteriores había sido, ellos mismos habían propuesto, por ejemplo, esto del 3 y 3, y resulta que hoy día no parece razonable que esa propuesta ya no esté en la mesa y que haya de alguna manera una idea, ¿no?, de poder bloquear esta reforma para hacerle el punto político al gobierno sin considerar la afectación que genera para los adultos mayores. Campaña. ¿No cree que le van a pasar factura y decir, oye, no prometiste pero no cumpliste? Como también le están hoy día cuestionando el tema del CAE. Mira, yo creo que son dos temas bien interesantes. Primero, creo que nosotros hemos hecho como gobierno todo lo que está en nuestras manos para poder llevar adelante una reforma de pensiones que le entregue dignidad a nuestros adultos y adultas mayores. ¿Por qué no se ha aprobado una ley como esa? Creo que las preguntas hay que hacérselas a la oposición. Hoy día es la oposición la que tiene los votos en la Cámara, en ambas cámaras, para poder llevar adelante una reforma como esa, y yo espero la generosidad también de los parlamentarios y parlamentarias de oposición para poder poner en el centro de esa discusión no al gobierno de turno, sino la realidad de esos pensionados y pensionadas que hoy día, mira, mientras nosotros estamos conversando en esta entrevista, hay cerca de 1 millón de mujeres jubiladas y pensionadas que con su pensión no logran superar la línea de la pobreza. Creo que eso es indigno para un país como este, que tiene los niveles de ingreso que tiene y que ha logrado gestionar económicamente de manera, creo yo, exitosa los efectos que tuvo, por ejemplo, la pandemia. La pandemia, sí. Me mencionabas lo del CAE. Se ha generado una discusión muy álgida, digamos, ¿no? Yo diría llena de eslogans respecto de lo que puede ser esa condonación del CAE. Primero, no hay ninguna propuesta que haya sido presentada, por lo tanto, a mí me sorprende ver tanto análisis, incluso llamados de irresponsabilidad y cosas de esa naturaleza, cuando todavía nadie ha visto una coma de esa propuesta. Segundo, pero fue promesa. Es una promesa. Y segundo, tampoco entiendo muy bien cuál es la sorpresa que se llevan tanto los parlamentarios de oposición como los medios de comunicación en un anuncio que está escrito en la ley de presupuesto del año anterior. O sea, el gobierno dejó por escrito el compromiso de que para la tramitación del próximo proyecto de presupuesto, digamos, ¿no?, del 2025, se va a ingresar una ley, un proyecto de ley que se va a hacer cargo de una realidad que es muy injusta. Yo quiero recordarle a la gente que nos ve, porque cuando se discute de algo tan importante como las personas que han sido afectadas por el crédito con aval del Estado, se nos olvida, yo creo que 2 datos. Primero, que la promesa era que a través de ese cartón
las personas iban a poder mejorar significativamente sus ingresos. Y resulta que más del 70% de las personas que estudiaron con esos créditos no logran superar los 700.000 pesos. Y eso sin duda que es un llamado a la reflexión. ¿Pero eso no lo regula el mercado, perdón, Delgado? Mira, o sea, una oferta de no sé, periodista, por ejemplo. ¿El mercado mercado lo regula? Lo puede regular, mira, lo que pasa es que el mercado no lo regula, ese es el problema. Y ahí es donde quizás está la distinción, digamos, la diferencia entre quienes pensamos de una manera o de otra. Pero el mercado, hay áreas del mercado o de la economía, digamos, de la sociedad que el mercado no logra regular. Y efectivamente lo que vimos, sobre todo durante estos años que tuvimos que vivir con el CAE, fue también la proliferación de carreras que no necesariamente tenían mercado profesional para poder desempeñarse. Y eso también son parte de esos errores del mercado, esos vacíos que va dejando justamente ese tipo de lógica. Ahora, creo que es importante hacerse cargo, ¿no? Y esta es una discusión que tiene que ser muy responsable, porque efectivamente el costo no es menor. Hay recursos fiscales que efectivamente pueden ser destinados para otras cosas, pero también hay dimensiones muy injustas del crédito con aval del Estado que pueden corregirse. O sea, personas que pagaron muchísimo más de lo que deberían haber pagado por ese tipo de medidas, digamos. Y también en un momento en donde a la banca se le dieron muchas facilidades para poder hacerse cargo de esto. Yo diría que el segundo elemento que no se nos puede quedar fuera de la mesa para hablar del CAE es que el CAE significa crédito con aval del Estado. Sí. Es decir, aquellas personas que no pagan, no es que no pague nadie, es que paga igual el Estado. Entonces, creo que la discusión debiera estar orientada a cómo hacemos más eficiente y más justo el uso de recursos públicos que no vayan a pagar necesariamente deudas morosas, castigadas y con sobreintereses, sino que poder pagar a tiempo y ayudar a esas familias y a esas personas que estudiaron con una promesa del Estado y que hoy día no han visto ni por cerca los réditos que esa inversión debería haber generado. Así será. Seguimos en educación, un tema que ha sido noticia, agenda. El caso puntual en términos de seguridad del colegio Eduardo Llanos, que tiene que ver con un horario que va acorde en función de su propio horario de funcionamiento, vespertino, diurno, etcétera. Pero tiene que ver también con, insisto, el tema de la sensación, el tema de este reclamo que hacen los padres y apoderados y apoderadas en función de nos están asaltando a la afuera del colegio, el colegio tiene que tomar medidas al respecto, cómo las tomó es lo que vamos a conversar ahora, en función de acortar su jornada para que no salgan tan tarde, sobre todo con este cambio de hora, que la luz del natural se va más temprano. ¿Cómo está esa situación, Delgado? Sí, mira, yo diría que como regla general, digamos, situaciones como esta sin duda que movilizan a las instituciones del Estado y no pueden dejar ajeno a nadie que ejerce un rol de autoridad respecto de una realidad que vive en las comunidades educativas. Dicho eso, creo que es bueno profundizar en el caso del Eduardo Llanos, porque primero una medida que no es primer año que se toma, es una medida que viene hace muchos años tomando el mismo director del establecimiento. Yo le instruí a nuestra Seremi de Educación que tengo una reunión con el colegio. Hoy día de hecho a mediodía estuvieron reunidos con Carabineros, con el director del SLEP, que también este es un colegio que pertenece al Sistema Local de Educación Pública, también con los equipos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y nuestros equipos de seguridad de la delegación estuvieron conversando hoy día con el establecimiento, con el colegio de profesores, con personal, digamos, ¿no? Profesionales del establecimiento. Y ahí, claro, nos contaban un poco que esta es una medida que se viene tomando hace harto tiempo. Carabineros pudo dar cuenta de que no hay denuncias que se hayan registrado sobre delitos, asaltos o robos, digamos, en los entornos de estos colegios durante este año, pero el que no haya denuncia no significa necesariamente que no haya delito. Y por lo tanto, lo que cualquier Estado, cualquier gobierno debe hacer es acercarse a la comunidad, preguntar cuáles son sus preocupaciones y poder abordarlas en conjunto. A partir de eso nosotros hemos generado una serie de ofertas, ¿no? Que permita hacerse cargo de la situación que está viviendo particularmente este colegio hoy día.
Primero, con un aumento de patrullaje en el sector, particularmente de los horarios de ingreso y salida, que son los horarios que más le preocupan al establecimiento y a la comunidad que estudia, digamos, ¿no? que habita en torno al establecimiento. Segundo, también vamos a estar apoyando con los drones de televigilancia que tiene la delegación en esos horarios más críticos para también poder dar un mayor resguardo también a la comunidad. Y nosotros tenemos un programa que se conoce poco, pero que es un programa que tiene una tremenda evaluación, es de las pocas políticas que ha sido evaluada satisfactoriamente en materia de seguridad. Además es una política que recoge experiencias internacionales de otros países donde sí ha sido exitosa, y los números que nosotros tenemos acá, me refiero particularmente al programa Lazos, es un programa que atiende situaciones de conflicto al interior de los establecimientos educacionales y también particularmente con adolescentes que puedan tomar, por ejemplo, contacto con el sistema de justicia criminal. Sí. Es un programa que interviene... Pero no necesariamente son infractores de ley. No necesariamente. El programa Lazo atiende esas dos realidades, a quienes por primera vez infringen la ley, digamos, y toman contacto con las policías, con el sistema de justicia, y respecto de ello se produce una intervención con profesionales muy capacitados que han sido entrenados especialmente para esa función que cumplen, con psicólogos, con trabajadores sociales, con abogados que están dispuestos para ello. Se hace un trabajo, digamos, bien completo con la familia, con las comunidades educativas, con sus pares, para poder retener a esos chicos, por ejemplo, en sus colegios. Sí. Más del 90% de los adolescentes que ingresan al programa Lazo no vuelven a reincidir en al menos los 5 meses de seguimiento. Más del 93% permanece en la casa de sus padres y más del 95% o por ahí se mantiene estudiando o trabajando. Por lo tanto, es una política tremendamente efectiva y que particularmente este año estamos ampliando un componente de parentalidad positiva que logra hacerse cargo de la realidad de los chicos que a lo mejor sin que necesariamente sea delito, sí presentan conductas disruptivas al interior de los establecimientos, como riñas, amenazas y situaciones de ese tipo, y donde también podemos intervenir. Así que estamos ofreciendo, particularmente al Colegio Eduardo Llanos, la posibilidad de entrar con capacitaciones, charlas, intervenciones focalizadas, patrullajes focalizados en los horarios que ellos nos comentan, y también un apoyo en las denuncias para que efectivamente, si es que hay delitos que ocurren en el entorno del establecimiento, las policías y el Ministerio Público puedan iniciar investigaciones y podamos poner a esos responsables delante de la justicia. Es interesantísimo ese tema y le quiero preguntar esto, siempre le digo, usted es sociólogo y esto quiero que me lo explique desde ahí, porque en un principio, cuando se vieron actos de violencia, si lo quiere, más grave o menos grave, post pandemia, cuando los jóvenes, niños, niñas y adolescentes volvían a los colegios, se les decía, no, esto es un tema de salud mental porque vienen mucho tiempo de estar encerrados en su casa, sin el contacto con sus compañeros, y esto de volver a la realidad, como que se produce una fricción. Sí. Pero hoy día, hemos visto que estas situaciones al interior de las comunidades educativas son más recurrentes. O sea, hay más violencia entre los niños, niñas también, lo hemos visto tanto en colegios del SLEP, dependiente del SLEP, como en colegios duales y particulares. ¿Qué les pasa a los jóvenes hoy día? ¿Son menos tolerantes? Yo no quiero apelar a que todo tiempo pasado fue mejor, porque en mi época lo arreglábamos con un par de combos y ahí quedaba, y después seguíamos siendo tan amigos. Me van a retar algunos, quizás la Seremia de Educación, probablemente no les guste mi comentario, pero ¿qué pasa hoy día? Hoy hay armas blancas, armas de juguete, hay amenazas por redes sociales. ¿Qué le pasa a la juventud? Mira, es una pregunta que probablemente da por una entrevista completa, digamos, pero yo diría que en general como sociedad tenemos un problema con la violencia, ¿no? Y esa violencia además encuentra hoy día en la sociedad una serie no solamente de referentes que de alguna manera le dan legitimidad a esa violencia, sino que también elementos que de alguna manera amplifican esa violencia, como son las armas de fuego o las armas de fogueo, como tú lo mencionabas. Nosotros efectivamente hemos visto un cambio en esa dinámica al interior de los establecimientos. Tenemos a través del Ministerio de Educación una estrategia con la cual estamos abordando la convivencia escolar para poder promover conducta y desarrollo pacífico también, resolución pacífica de conflictos, que creo que son herramientas que van a acompañar a esas personas durante el resto de sus vidas. Y yo creo que la referencia que tú haces a lo que ocurría antes es bien interesante porque yo diría que lo que ha habido también es un tránsito de la sociedad en su conjunto
hacia una menor tolerancia hacia actitudes violentas. Y por lo tanto, aquello que antes nos parecía muy normal, hoy día no lo es. Y qué bueno que no lo sea, porque efectivamente ocurrían situaciones de bullying, por ejemplo, o de golpizas menores, digamos, ¿no? De matonaje, todo el callejón oscuro y otras prácticas que en otro tiempo eran casi jocosas, divertidas. La camotera, digamos, para ¿no? el cumpleaños. La camotera para el cumpleaños, qué sé yo, que hoy día no están permitidas. Y está muy bien que no estén permitidas, porque efectivamente lo que estamos haciendo es promover conductas que van alimentando esa violencia. Entonces, yo diría que ahí hay un foco, digamos, que tenemos que poner preocupación. Ahora, cuando han habido, particularmente en esta región, situaciones graves, ¿no? Que efectivamente generan una conmoción pública. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, del Instituto del Mar, que se vivió en el 2022, donde hubo una situación bien compleja, incluso que en algún momento afectó a equipos de prensa que estaban cubriendo esa noticia. Nosotros fuimos al establecimiento, tomamos contacto con los equipos profesionales, con la directora, y yo no sé si ella me autorizará a contarlo, digamos, pero hace poco me la encontré a la directora, y la verdad que en general la gente cuando se acerca nos pide muchas cosas, digamos, ¿no? Esta vez ella se acercó para dar las gracias, por que la intervención que hicimos fue efectiva. Nosotros logramos detener a la persona que estaba cometiendo esa amenaza, a través de un trabajo de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Nosotros también presentamos esa denuncia al Ministerio Público para que se investigara y pudiera dar resultados, y eso logró entregar paz a esa comunidad educativa. Por lo tanto, nosotros tenemos de alguna manera una fórmula que ha sido probada en otros contextos, en Alto Hospicio también, donde hemos tenido algunas situaciones de esa naturaleza. Hemos llegado con toda la fuerza del Estado, con todas las instituciones que tienen algo que decir en materia de convivencia escolar. La Superintendencia de Educación, la Seremi, hoy día el SLEP, los directores, inspectores y profesores, los padres y apoderados, la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Ministerio Público y un conjunto de instituciones que estamos todos sumando energías para poder atender situaciones como esta. Por lo tanto, si bien son situaciones de preocupación, nosotros creemos que tenemos hoy día las capacidades para hacernos cargo y poder entregar esa seguridad que las comunidades educativas demandan. En buena hora, sobre todo porque ahí está el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. Si lo sorprendo con la pregunta, me avisa, hacemos un corte, no hay problema. Como para ir cerrando con algo más positivo. Hace un par de meses atrás, 2 meses si la memoria no me falla, y a propósito de la cuenta de gestión, se declaró la zona de protección Mar de Pisagua, para terminar con un tema muy interesante y valioso. ¿Qué tan importante es y cómo se avanza en ese sentido? A propósito que ahora el 29 tiene su cuenta pública el medio ambiente. Sí. Mira, uno de los ejes del gobierno del presidente Gabriel Boric es la transición ecológica justa. El cuidado del medio ambiente es parte del corazón del programa de gobierno, y por lo tanto, para nosotros como región, pero también como gobierno, ha sido un motivo de profundo orgullo y satisfacción el poder haber declarado el Mar de Pisagua como la primera área marina costera protegida de múltiple uso del norte de Chile. Esa fue una declaratoria que contó con la presencia del presidente en Pisagua, y que después, bueno, tuvo que seguir todo su trámite, digamos, administrativo, hasta que efectivamente hace un par de meses vimos ya declarada oficialmente ese Mar de Pisagua, que además es un mar riquísimo en recursos naturales, en biodiversidad, y que efectivamente va a permitir que exista, digamos, una gestión responsable de ese entorno para protegerlo para futuras generaciones. Hoy día lo que viene ahí es primero un plan de manejo, que es lo que hoy día nuestro Seremi de Medio Ambiente están todos los equipos dispuestos para poder generar ese plan de manejo en conjunto con la comunidad de Pisagua. Y lo que estamos trabajando también es en el área marina costera protegida de múltiple uso de Patache y Patillo, ¿no? Que todo ese sector de puerto, que mira, es una figura bien interesante porque es un área marina costera protegida de múltiples usos. Por lo tanto, no es que se cierre la posibilidad a que haya industria extractiva, a que haya circulación de embarcaciones como ocurre en Patache, sino que eso tiene que ser de manera ordenada, planificada y regulada, ¿no? Y eso, obviamente los planes de manejo van orientados hacia eso. Pero te pongo además, por ejemplo, la situación que ocurrió en el Tamarugal a propósito del cierre de la minera Cerro Colorado. Para nosotros fue un motivo de profunda preocupación lo que iba a ocurrir con las comunidades, sobre todo aledañas a este proyecto, una vez que Cerro Colorado iniciara su proceso de cierre transitorio, al menos por 5 años.
el potencial de impacto, de afectación de una minera como esta era 5 o 7 veces lo que produjo Ventanas, que Sí. fue un conflicto socioambiental importante. Nosotros tomamos de manera preventiva cartas en el asunto, tuvimos una serie de reuniones con BHP, que es la minera a cargo de esto, incluso con la ministra de Minería, metida en el medio de esas reuniones, la subsecretaria también, nuestro Ceremi, por supuesto, y un conjunto de instituciones públicas que, por ejemplo, nos han permitido asegurarle la continuidad del suministro eléctrico a las comunidades de las Parque y comunidades Mamiña, leñas, sí. que de otra manera se habrían quedado sin luz. Estamos trabajando también con las comunidades de Mamiña para poder, de alguna manera, reconvertirlos económicamente, para poder recuperar ese turismo que tanto nos gusta, digamos, del Tamarugal, porque por mucho tiempo fueron hoteles dedicados a la minería. Sí. Pero hoy día hay que reconvertir esas capacidades para que efectivamente esas comunidades puedan seguir existiendo de manera armónica. Por lo tanto, creo que estamos avanzando en materia medioambiental, tenemos hartos desafíos en eso, pero por cierto es parte del corazón, digamos, del gobierno, así que nos satisface mucho el poder darle la posibilidad a la región y a las futuras generaciones de poder contar con un medio ambiente que los va a proteger y les va a permitir seguir existiendo. Exactamente. Hay que dejar algo a los que vienen después que nosotros. Ceremi, perdón, delegado, muchísimas gracias. Está en discusión eso. Estamos terminando ya la entrevista. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir la información sin pautas, sin decir de aquí no puedo hablar, de aquí no puedo hablar. Siempre ya no ha de entregar toda la información. Muchísimas gracias por recibirnos en esta oportunidad y bueno, en buena hora lo que venga. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias Longino TV por estar acá en esta casa de la región. Esta es una oficina pública que pertenece a todos los tarapaqueños y tarapaqueñas, y por lo tanto desde acá también se coordina buena parte del trabajo en materia de seguridad, pero también de inversión pública. Déjame contarte solo para el cierre un proyecto que para nosotros esta semana se pone la primera piedra, y creo que marca el sentido con el cual estamos trabajando. Esta semana comienza las obras del APR, de la Agua Potable Rural, Sí. del sistema de Milquijagua. Un sistema que va a permitir entregar y asegurar el suministro de agua potable a 7 localidades de la comuna de Colchane de manera estable, de manera permanente, entregando certeza a las comunidades que viven en los sectores más alejados de nuestra región, y que hacen patria en el altiplano. Así que para ellos y para ellas seguimos trabajando con mucha fuerza y compromiso desde el gobierno del presidente Gabriel Boric para construir una mejor región. En buena hora y jayaya, como ellos dicen. Jayaya. Delegado, muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí entonces la entrevista con el Longino. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar ahí, como siempre, a través de www.diariolongino.cl y en todas nuestras plataformas. Muchas gracias, nos vemos.